Hay un vaso de agua sobre la mesa. Nadie lo está mirando, pero el agua se evapora igual. Así se va el tiempo que tienes con las personas que todavía están vivas. No de golpe, no con una noticia que te rompe una tarde cualquiera. Se va despacio, en silencio, mientras tú piensas que todavía hay tiempo. Después la llamo. El fin de semana la visito. Cuando tenga menos trabajo, hablamos con calma. Y pasan los días, y pasan los meses, y el vaso sigue sobre la mesa, un poco más vacío cada vez, y tú sigues sin mirarlo. No es que no te importe, es que crees que el tiempo espera, que la puerta va a seguir abierta, que la persona del otro lado del teléfono va a estar ahí para siempre, disponible, con la misma paciencia, con las mismas ganas de escucharte. Nadie te dijo que el tiempo con los vivos también se agota. Nadie te preparó para eso. Te prepararon para llorar a los que ya no están. Nadie te preparó para la urgencia silenciosa de los que todavía están. Y aquí está la verdad que no quieres escuchar esta noche. No vas a tener siempre la oportunidad de decir lo que no has dicho. No vas a tener siempre a esa persona a un mensaje de distancia. Un día, sin aviso, el vaso va a estar vacío y no vas a poder culpar al tiempo. Vas a tener que reconocer que lo dejaste evaporarse tú. Y sin embargo, esta noche no estás aquí para que te acusen. Estás aquí porque en algún lugar de ti ya lo sabías. Porque hay un nombre que apareció en tu cabeza en cuanto empezaste a escuchar esto. Tal vez sea tu madre, tal vez un hermano con quien dejaste de hablar por un motivo que ya ni recuerdas bien. Tal vez un amigo que llamaba y que en algún momento dejaste de llamar de vuelta. No te voy a pedir que sientas culpa. La culpa no cambia nada, solo te deja más cansado. Te voy a pedir algo distinto, que mires el vaso, que lo mires de verdad, aunque duela, porque todavía tiene agua. Eso es lo que nadie te cuenta sobre el tiempo con los que amas. No siempre se trata de una puerta que ya se cerró. A veces la puerta sigue abierta y el problema no es la puerta, eres tú del otro lado, convencido de que mañana vas a tener las mismas ganas, las mismas energías, la misma oportunidad. El estoicismo, sin nombrarlo, sin ponerle etiquetas, siempre supo algo simple. Lo único que realmente tienes es este momento. No el de mañana, no el del fin de semana que estás planeando el de ahora mismo, mientras escuchas esto y piensas en esa persona. No te estoy diciendo que cojas a arreglar todo esta noche. Te estoy diciendo que dejes de creer que el tiempo es infinito solo porque todavía no te ha dolido perderlo. Porque hay algo peor que llorar a alguien que se fue. Es darte cuenta cuando ya es tarde de que tuviste tiempo, de que tuviste la oportunidad y la dejaste pasar, convencido de que después ibas a tener otra. Esta noche, antes que sigamos, quiero que hagas algo simple. No hace falta que lo digas en voz alta, solo piensa a quién te debes una llamada, a quién te debes una visita, una disculpa, un simple estoy pensando en ti. Guarda ese nombre porque vas a volver a él. Hay una puerta en tu vida que crees que va a seguir abierta para siempre. No es una puerta de madera,
es una persona, alguien que, hasta hoy, cada vez que has vuelto, sigue ahí. Y por eso no te apuras, porque la puerta nunca ha estado cerrada. Pero una puerta abierta no es lo mismo que una puerta que va a estar abierta mañana. Nadie te avisa cuándo empieza a cerrarse. No hay una alarma, no hay una señal en el aire que diga, esta es la última vez que puedes entrar sin esfuerzo. Se cierra despacio, como todo lo importante, y para cuando te das cuenta del sonido, ya está casi encajada en el marco. Piénsalo así. ¿Cuántas veces alguien te dijo, sin decírtelo directamente, que te extrañaba? ¿Cuántas veces una llamada se cortó más rápido de lo normal, o un mensaje se quedó sin respuesta más tiempo del que deberías haber dejado pasar? Tú lo notaste. Y lo dejaste pasar igual porque en tu cabeza esa puerta era eterna. Nadie te enseñó que las personas también se cansan de esperar. No de ti, no por rencor. Se cansan de estar disponibles para alguien que solo aparece cuando le conviene, cuando tiene tiempo libre, cuando por fin se acuerda. Y un día, sin drama, sin pelea, simplemente dejan de tocar tanto la puerta. No la cierran de golpe, la entornan. Y tú, que nunca la miraste con atención, ni siquiera notas el cambio. Esa es la trampa. No es que dejes de querer a esa persona. Es que confundiste su paciencia con una garantía. Quiero que pienses en algo sin juzgarte por la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a esa persona sin que hubiera una fecha especial de por medio? Sin cumpleaños, sin una crisis, sin un motivo que te obligara. Si te cuesta responder, no estás solo. La mayoría de nosotros solo se acuerda de tocar esa puerta cuando algo nos empuja. Y el resto del tiempo vivimos convencidos de que la relación se mantiene sola, como si el cariño no necesitara que alguien lo sostenga. Pero el cariño no se sostiene solo, nunca lo ha hecho. Se sostiene con la llamada que no era necesaria, con la visita sin motivo, con el mensaje que dice simplemente estaba pensando en ti, sin pedir nada a cambio. Y aquí está lo que de verdad quiero que te lleves de este capítulo: la puerta que crees que siempre va a estar abierta, en realidad se mantiene abierta porque alguien del otro lado sigue empujándola cada vez que tú no lo haces. Esa persona ha estado sosteniendo el peso solo durante meses, tal vez años. No sabes cuánto tiempo va a poder hacerlo, no porque deje de quererte, sino porque cansase. También es humano y nadie tiene la obligación de sostener una puerta para siempre mientras del otro lado nadie ayuda a sostenerla. No te estoy pidiendo que sientas pánico. El pánico no construye nada, solo te paraliza un rato y después te deja exactamente donde estabas. Te estoy pidiendo algo más simple y más incómodo: que dejes de tratar esa puerta como si fuera parte del paisaje, que la mires, que reconozca que sigues abierta no por casualidad, sino porque alguien, sin que tú lo notaras, ha decidido seguir esperándote. Esa persona que pensaste hace un momento al final de la introducción, es de ella que estoy hablando. Y todavía hay tiempo, pero todavía no es lo mismo que siempre. No tengo tiempo. Esa es la frase que usas. Pero vamos a ser honestos, no es tiempo lo que te falta. Tienes tiempo para revisar el teléfono 40 veces al día. Tienes tiempo para ver una serie completa en un fin de semana. Tienes tiempo para quedarte despierto hasta tarde pensando en cosas que ni siquiera puedes cambiar.
Lo que no tienes, en realidad, es la energía emocional para sostener una conversación que te va a exponer. Porque eso es lo que de verdad te da miedo. No la falta de minutos, el esfuerzo de estar presente. Mira la luz de la tarde. Cuando empieza a caer, no lo notas hasta que ya está oscuro. No hay un instante exacto en el que puedas decir, ahí empezó a irse. Simplemente, en algún momento, levantas la vista y el día ya no es el mismo. Así se te va también la disposición para acercarte a las personas que importan, no de golpe, sino en fracciones tan pequeñas que ni te das cuenta de que estás dejando que anochezca. Y entonces cuando por fin agarras el teléfono para llamar, te detienes. Piensas, es tarde, capaz está ocupado, mejor mañana, ahora no es el momento. Y así, poco a poco, la llamada que nunca se hizo se convierte en costumbre, en algo que ya ni te cuestionas. No es que no te importe esa persona, es que aprendiste a esconder el esfuerzo detrás de una excusa que suena razonable. No tengo tiempo. Es más fácil de decir que tengo miedo de no saber qué decir, o me da vergüenza admitir que la extraño, o no sé cómo reparar lo que dejé enfriar. Vamos a detenernos aqui um momento, porque isto que estás sintiendo agora, essa incomodidade, esse pequeno nudo em el pecho, não é casualidade. É tu própria mente reconhecendo algo que llevas tempo evitando ver. Todos temos excusas preparadas. Eu também la he usado. Quando termine este proyecto, cuando tengo la cabeza más tranquila, cuando encuentre el momento perfecto, pero el momento perfecto no existe, nunca ha existido, es una invención cómoda que usamos para posponer lo que en el fondo tenemos que hacer. Y lo que tenemos casi nunca es la logística, no es realmente encontrar 20 minutos libres, es el peso de reconectar con alguien después de haberlo dejado de lado, es la incomodidad de decir te extrañé. Sin saber, esa persona va a responder con la misma calidez o con distancia o con un silencio que confirme tu miedo de haber esperado demasiado. Por eso, preferimos quedarnos en la seguridad del no tengo tiempo, porque es una frase que no expone nada, no te hace vulnerable, no te obliga a admitir que hay una relación que necesita cuidado y que ese cuidado empieza contigo, no con el otro. Pero aquí está lo que quiero que entiendas esa noche, con calma, sin que se sienta con un reproche. La luz de la tarde no se va a esperar a que tú estés listo, se va a ir de todas formas con o sin tu permiso. La única diferencia entre dejarla caer sin más y aprovecharla mientras todavía hay claridad eres tú. No necesitas resolver toda tu vida esta noche. No necesitas llamar a todas las personas que has dejado esperando. Solo necesitas empezar a nombrar la verdad detrás de la excusa. La próxima vez que pienses no tengo tiempo, pregúntate qué es lo que realmente te da miedo decir. Esa pregunta sola ya es un comienzo. El teléfono suena y nadie contesta. No porque no lo escuchen, porque los dos en algún momento decidieron sin decirlo que ya no hacía falta contestar cada vez. Total, ya sabe que la quiero. Total, ella entiende que estoy ocupado. Y así, entre dos personas que se quieren, se instala un silencio que ninguno de los dos pidió, pero que ninguno de los dos rompe tampoco. Esto es distinto a lo que hablamos antes. No es solo tu excusa,
Es un acuerdo tácito, construido entre dos personas, de que el vínculo puede sobrevivir sin mantenimiento, que el cariño, una vez establecido, no necesita que nadie marque el número, y durante un tiempo funciona. Las llamadas que no se hacen no duelen de inmediato. El silencio al principio se siente cómodo, incluso conveniente. Nadie exige nada, nadie reclama. Los dos están bien así, pero hay una diferencia enorme entre estar bien y estar acostumbrados a la distancia. Y esa diferencia solo se hace visible cuando ya es demasiado tarde para fingir que no existía. Piensa en la última vez que ese teléfono sonó y tú, en vez de contestar, pensaste, le devuelvo la llamada luego. ¿Cuántas veces luego se convirtió en nunca? ¿Cuántas conversaciones importantes murieron ahí en un ahora no puedo, que nunca se convirtió en un ahora sí? Hay algo que quiero decirte con cuidado, porque sé que esto puede doler. El silencio compartido no siempre significa que no hay amor. A veces significa que ambos, por cansancio, por costumbre, por miedo a incomodar, dejaron de insistir al mismo tiempo. Y eso es más común de lo que crees. No es una historia de desamor, es una historia de dos personas que se quedaron esperando a que el otro diera el primer paso. Yo he vivido eso. He dejado sonar un teléfono pensando, si de verdad quiero hablar, va a insistir. Y del otro lado, probablemente alguien pensaba exactamente lo mismo de mí. Los dos esperando una señal que ninguno estaba dispuesto a enviar primero. Esa es la trampa silenciosa del tiempo con los que amamos. No se rompe con un portazo, se rompe con dos personas educadas, razonables, ocupadas, que simplemente dejan de insistir al mismo ritmo y que dejaron de sentirse urgentes el uno para el otro. Pero aquí está la parte que se puedes controlar esta noche. No puedes obligar al otro a marcar el número, pero si puedes decidir no esperar más a que lo haga, puedes ser tú quien rompe el silencio, no porque el otro lo merezca más que tú, sino porque tú decidiste que ese vínculo vale más que tu orgullo o tu cansancio o el miedo a que la conversación empiece incómoda. No hace falta una gran declaración, no hace falta explicar por qué pasó tanto tiempo. A veces basta con un simple hola, ¿cómo estás? Para que el teléfono esta vez no se quede sonando en el vacío. Piensa otra vez en ese nombre que guardaste. Y si esta vez contestas tú primero. Hay un jardín que llevas meses sin regar. No está muerto, todavía no, pero las hojas ya empezaron a doblarse hacia adentro, como si supieran que algo les falta. Ese jardín es esa relación que llevas postergando. Y aquí está la buena noticia, la única de esta noche. Todavía no es tarde. La tierra sigue ahí. Las raíces siguen vivas. Lo único que falta es que alguien tome el agua y la use. Pero seamos honestos, sabes regarlo. No es un misterio. No necesitas un manual, ni una técnica especial, ni el momento perfecto que llevas años esperando. Necesitas hacerlo. Hoy, no la próxima semana, no cuando las cosas se calmen, porque las cosas nunca se calman lo suficiente para quienes ya decidieron que no es prioridad. La verdad incómoda es esta. Si de verdad fuera prioridad, ya lo habrías hecho. No porque seas mala persona. Porque el ser humano prioriza lo urgente sobre lo importante, una y otra vez, hasta que lo importante se convierte, de golpe, en urgente. Y para entonces, a veces, ya es demasiado tarde para regar nada.
No te voy a dejar con esa frase pensando sola sobre ti, porque no vine aquí a asustarte, vine a acompañarte a mirar de frente algo que ya sabías, aunque lo hubieras puesto en palabras. El jardín todavía se puede regar. Eso es lo que quiero que te lleves de este capítulo. No estamos hablando de una pérdida consumada, como en otras conversaciones que hemos tenido en este canal. Estamos hablando de algo vivo que solo necesita atención. Y la atención, a diferencia de lo que creemos, casi nunca requiere grandes gestos. No hace falta uma viaje, ni una carta larga, ni una conversación perfecta preparada durante días. A veces, regar el jardín es tan simple como escribir: te extraño, ¿podemos hablar esta semana? Es preguntar cómo durmió. Es acordarte de algo que esa persona te contó hace tiempo y mencionarla para que sepa que la escuchaste de verdad. Son gestos pequeños, pero los gestos pequeños repetidos son exactamente lo que mantiene vivo un vínculo, no la intensidad ocasional de una gran reconciliación. El riego constante, silencioso, de quien decide que esa relación importa más que la comodidad de no hacer nada. Si esto que estamos hablando esta noche te está tocando algo por dentro, si hay un nombre que sigue apareciendo mientras escuchas esto, quiero pedirte algo. Suscríbete a este canal, no porque lo necesitemos nosotros, sino porque aquí vamos a seguir teniendo estas conversaciones que casi nadie más se atreve a tener contigo, sin adornos, sin apuro, acompañándote a mirar lo que de verdad importa antes de que sea tarde para regarlo. Y ahora, antes de seguir, te voy a pedir algo más pequeño todavía. En algún momento de esta semana, antes de que el jardín se seque un poco más, riégalo, aunque sea con una sola frase. Hay una expresión que usamos sin pensarlo: quemar puentes. Y la usamos como si fuera algo que pasa de golpe, en una pelea, en un portazo, en una traición evidente. Pero casi nadie quema un puente de una vez. La mayoría de los puentes se queman despacio, tabla por tabla, con cada oportunidad que se deja pasar. Un cumpleaños sin mensaje. Una noticia importante que te enteraste por otra persona, no por quien debería habértelo contado. Una invitación que rechazaste por esta vez y que se convirtió en la última vez que te invitaron. Ninguna de esas tablas por separado hunde el puente, pero se van acumulando. Y llega un momento en que ya no queda suficiente madera para sostener el peso de un reencuentro. Todavía no estás ahí. Eso es lo importante de este capítulo. El puente entre tú y esa persona no se ha quemado del todo. Todavía se puede cruzar. Pero cada día que decides no cruzarlo, aunque no lo sientas así, es una tabla menos. Y aquí está lo que nadie te dice. El silencio no es neutral. No es: no pasa nada mientras no pase nada. El silencio también hace algo. Construye distancia, normaliza la ausencia, convierte lo extraordinario, no hablar con alguien que amas, en algo tan cotidiano que deja de dolerte, hasta que un día vuelve a doler de golpe, cuando ya es demasiado tarde para cruzar. Sé que este capítulo puede sentirse pesado. No es mi intención que salgas de aquí con más miedo del que ya traes. Al contrario, quiero que salgas con más útil que el miedo, con claridad. La claridad de saber que el puente hoy todavía está en pie, que no has llegado tarde, que esto que estamos hablando esta noche no es un requiem por algo perdido,
como en otras conversaciones que hemos tenido aquí. Es una advertencia a tiempo, hecha con cariño, porque me importa que no termines viviendo lo que otros ya viven. El peso de un puente que se quemó mientras ellos miraban había otro lado. Cruzar un puente no siempre es fácil. A veces da miedo porque no sabes qué vas a encontrar del otro lado. Tal vez personas esté dolida, tal vez haya distancia, torpeza, un silencio incómodo. Al principio, eso es normal. Los puentes que llevan tiempo sin usarse crujen un poco cuando vuelves a caminar sobre ellos, pero crujir no es lo mismo que romperse. Lo que quiero que te lleves de aquí es esto. No necesitas reconstruir todo el puente de una vez. No necesitas una reconciliación perfecta, ni una conversación que resuelva años de distancia en una sola llamada. Solo necesitas dar el primer paso sobre la madera que todavía queda. Un mensaje, una llamada corta, he estado pensando en ti y quería que lo supieras. Eso no arregla todo, pero detiene el fuego y a veces detener el fuego a tiempo es lo único que hace falta para que más adelante el puente vuelva a sostener lo que antes sostenía. Guarda esta imagen junto con las demás que hemos ido construyendo esta noche, porque en el próximo capítulo vamos a juntarlas todas. Vamos a juntar todo lo que hemos dicho esta noche, porque cada imagen que usamos no estaba sola. Todas apuntaban al mismo lugar. El vaso de agua que se evapora despacio, la puerta que todavía está abierta, aunque alguien del otro lado lleve tiempo sosteniéndola solo. La luz de la tarde que cae sin avisar, mientras tú esperas el momento perfecto que nunca llega. El teléfono que suena y que ninguno de los dos contesta, por orgullo, por cansancio, por miedo a empezar incómodo. El jardín que todavía se puede regar, aunque las hojas ya empezaron a doblarse. El puente que todavía no se ha quemado del todo, aunque cada silencio le quite una tabla más. 6 imágenes, una sola verdad detrás de todas. Todavía hay tiempo, pero el todavía no es infinito. No te trajimos hasta aquí para que sientas culpa. La culpa ya la conoces. La has cargado antes, en otras noches, por otras razones. Esta noche es distinta. Esta noche no se trata de lo que ya pasó, se trata de lo que todavía puede pasar. Si decides moverte antes de que el vaso, la puerta, la luz, el teléfono, el jardín y el puente terminen de decirte que ya era tarde. ¿Te acuerdas del nombre que te pedí que guardaras al principio? Ha estado ahí todo ese tiempo, esperando en algún rincón de tu cabeza mientras escuchabas cada capítulo. Quiero que lo saques ahora, que lo mires de frente sin la excusa del no tengo tiempo, sin el silencio cómodo que los dos han sostenido, sin el miedo a que el primer paso sea incómodo, porque aquí está lo que quiero que entiendas y que te lleves más allá de este video. La paz que buscas esta noche no viene de resolver el pasado. Ya hablamos de eso otras veces y tampoco viene de controlar lo que todavía no ha pasado. De eso también hablamos. La paz que te falta esta noche viene de algo mucho más simple y mucho más urgente, de usar bien el tiempo que se tienes con las personas que sí están mientras todavía están. No hace falta que sea perfecto, no hace falta que sea una gran conversación con final feliz, garantizado. A veces el amanecer que todavía no llegó no se apura porque tú
lo desees más fuerte, pero si puedes decidir estar despierto cuando llegue, en vez de haberte quedado dormido en la comodidad de creer que siempre habría a otra oportunidad. El vaso todavía tiene agua, la puerta todavía se puede cruzar, el puente todavía se puede pisar, y ese nombre que guardaste, esa persona todavía está ahí, esperando algo tan simple como que tú decidas no dejarlo para después. Eso es lo único que te pido que te lleves de esta noche. No la urgencia de arreglarlo todo ia, sino la honestidad de dejar de fingir que hay tiempo de sobra. Todavía lo hay, pero solo se empiezas ahora. Si esto que escuchaste esta noche te tocó por dentro, déjame un comentario con las palabras aún hay tiempo. Quiero saber cuántos de nosotros estamos ahora mismo pensando en la misma persona. Si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal. Aquí seguimos teniendo estas conversaciones que casi nadie se atreve a tener contigo, sin apuro, sin adornos, acompañándote a mirar de frente lo que de verdad importa. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto esta noche, compártelo. Tal vez sea justo lo que le falta para tomar el teléfono. Descansa. Y si puedes, antes de dormir, escríbete a esa persona. Buenas noches.